Yo creo que tanto el cine de oro como el Día de Muertos son cosas demasiado icónicas y de mucha identidad para México. Y entonces juntarlo yo creo que se da lo que pasó este año, ¿no? Que te identificas como mexicano totalmente con el Día de Muertos y con la época de oro del cine mexicano, que a final de cuentas todo el cine mexicano, si todos nos podemos dar cuenta, está hecho de personajes, 100% de personajes, más que actores, eran personajes. María Félix fue la doña por su personaje de la doña, Cantinflas siempre fue Cantinflas, Pedro Infante siempre fue Pedro Infante, a excepción de una de sus últimas películas que fue Tizoc, que se sale un poco de su personaje de toda la vida. Jorge Negrete siempre fue Jorge Negrete, y entonces lo que pasaba en esos tiempos, en esas épocas, era que más que la actuación, la gente se identificaba a los personajes como un solo personaje. Cantinflas siempre fue Cantinflas y a Cantinflas siempre lo recordamos así. Creo que si todos pensamos en Cantinflas, estoy casi segura que todos pensamos en lo mismo. O sea, no vemos a Mario Moreno normal, o sea, lo vemos como Cantinflas siempre. A María Félix, yo creo que María Félix fue una de las personas que difícilmente, o sea, yo creo que ni las personas de la misma farándula la conocieron como María Félix en su vida cotidiana. Esa mujer siempre estuvo en su personaje de la doña, siempre. Esa mujer siempre estuvo en maquillada, vestida, nunca, yo creo que nunca pudimos ver esa parte vulnerable de su ser. Entonces yo creo que llevas esta identidad que tienes con la época de oro del cine mexicano, que a final de cuentas fue algo muy, muy, muy importante en nuestro país. O sea, de verdad, eso creo que jamás, o sea, van a tener que pasar muchas cosas para que el cine vuelva a tener ese apoyo, para que vuelva a tener ese auge en el mundo, porque la época de oro fue importante en el mundo, no solamente en México. Creo que fue muy lindo, fue muy importante que juntaran estas dos partes que le dan mucha identidad a nuestro país. Yo creo que el año de 1965, que fue justamente el año que rompió récord, cuando se filmaron alrededor de 170 películas, fue cuando se empezaron a dar cuenta, o nos podemos dar cuenta mirando hacia atrás, la cantidad de películas que se podían producir al año, o sea, del apoyo tan grande que se tenía, se empezó a crear los premios Ariel, que hasta el día de hoy existen los premios Ariel. Se crearon los premios Ariel, se creó el sindicato para actores, que es la ANDA, que todavía existe y todavía rige a todos los actores de México. O sea, realmente la época de oro no solamente fue cine, o no solamente fue, pues sí, eso, producciones cinematográficas, sino que para el mundo artístico mexicano vino a traer muchas cosas que hasta el día de hoy siguen funcionando. Creo que en algún momento escuché que se hizo como una encuesta de quién era el mexicano por excelencia, y me parece, digo, esto puedo estar errada, pero me parece que en número 1 estaba Benito Juárez y en segundo lugar estaba Pedro Infante. Entonces Pedro Infante era considerado el mexicano por excelencia, lo cual quiere decir que era el modelo a seguir de un hombre en esa época. Yo siempre he creído, o sea, personalmente, y esto es muy a modo personal, yo creo que el cine nacional en la mayoría de las ocasiones no es en lo que nosotros nos reflejamos, más bien es lo que ellos reflejan de nosotros, de nuestra sociedad. Porque en ese momento pues tal vez estaba muy glamorizado el hombre macho, el hombre pues sí, machista, con este porte como muy así, muy altanero. Y las mujeres en la mayoría de las ocasiones, al menos de la época de oro, pues era de una mujer sumisa, era de una mujer de casa, era de una mujer que se quedaba a atender al marido, eran pues estas mujeres mal vistas, ¿no? Que eran las borrachitas de la calle. O sea, era realmente un panorama que igual tú sí podrías ver en una sociedad pues fuera de las pantallas, ¿no? Una sociedad normal, pues era así, o sea, los hombres eran así. Entonces yo creo que tal vez lo que vemos en la tele, lo que vemos en las pantallas, pues a lo mejor sí se viene convirtiendo en un ejemplo a seguir, porque en su momento así fue. Pero yo creo que el identificarse depende mucho
de la actualidad en la que estés viviendo. O sea, en ese momento, pues a lo mejor eso era lo correcto, y a lo mejor ahorita lo vemos y hay muchas cosas que rescatamos del cine de oro, que fue un antecedente muy fuerte para el cine que tenemos ahora, que digo, no se le compara para nada. Pero igual como tú lo mencionaste, con el cine actual probablemente tampoco nos podríamos identificar del todo. Entonces yo creo que tiene mucho que ver con el contexto en el que estemos viviendo como sociedad para ver si te identificas o no. Uf, impresionante, o sea, una mujer impresionante. Ella no sé si esto es una curiosidad, pero no sé si esto fue a los 35, 37 años, la mujer se estiró todos sus dientes para interpretar el papel de la abuelita que todos conocemos. Y entonces es algo muy, muy, muy impresionante de conocer y de saber, porque aparte no fue como que se tirara los dientes para ser una abuelita, sino que fue la abuelita de México, o sea, y hasta estos días es Sara García, la abuelita del cine mexicano. Entonces, este gran acierto que cometió la mujer, que a lo mejor si ahorita como actriz, pues tú te pintas el pelo, te lo rapas, lo que sea, pues imagínate que por decisión propia decides tirarte todos los dientes. Y esto fue una decisión propia porque ella fue a hacer un casting, o sea, realmente nadie se lo pidió. Ella fue a hacer un casting de abuelita y entonces dijo, pues tengo que parecer una abuelita. Entonces, se dice que aparte de tirarse todos sus dientes, porque eso fue real, se lastimó una pierna para cojear y llevar un bastón y ser una abuelita como tal. Entonces, muchas de las imágenes que nosotros vemos de Sara García, ella ni siquiera tenía la edad que aparentaba. Ella hizo todo eso para parecer una abuelita, pero pues creo que, digo, no es como que yo crea que se tiene que llegar a hacer todo eso para ser una gran artista, pero yo sí creo que la gente en ese momento estaba muy comprometida. Si el cine mexicano fue lo que fue, también fue en gran medida por el compromiso que tenían estos actores con su personaje. O sea, era un trabajo hecho y derecho. O sea, ser actor, no cualquier persona podía ser actor en ese momento. Y había gente como Sara García que realmente se tomaba su papel muy en serio. Y como una anécdota igual pequeña, a ella le caía gorda Pedro Infante, porque Pedro Infante llegaba tarde a sus llamados a grabar, y hasta que lo agarró y le dijo, ¿sabes qué? Tú como actor no puedes hacer esto, o sea, tienes que tener un respeto a tu trabajo porque este es un trabajo. Y pues Sara García fue realmente en la vida real una gran mentora de Pedro Infante, o sea, Sara García le enseñó mucho de lo que Pedro Infante aprendió a hacer. Yo creo que la importancia de María Félix, pues justamente creo que habla por sí misma. O sea, es tal vez la única mujer que no se sometió a ese tipo de papeles. De hecho, también como una anécdota que habla mucho de esto, cuando ella le ofrecieron el papel que hizo en Tizoc, que olvidé su nombre en este momento, que hizo en Tizoc, cuando Ismael Rodríguez, el director de la película, le fue a llevar el guión, le dan el libreto y ella lee 3 hojas, se lo regresa y le dice, yo no actúo con indios tontos. No le gustó para nada porque dice, no puedo trabajar con alguien tonto, ¿no? Entonces Ismael Rodríguez le dice, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto quieres por salir en la película? Y María Félix le dice, pues no, mi amor, no te alcanzaría. Le dice, ¿cuánto quieres? Le da la cantidad, que la cantidad no la conozco, pero seguramente para la época era mucho dinero, porque Ismael Rodríguez procede a hipotecar su casa y pagar lo que María Félix estaba pidiendo, y así fue como conocimos a Tizoc, con sus protagónicos, que fue María Félix con Pedro Infante. Y era la primera vez también que se juntaba en una pantalla María Félix y a Pedro Infante, y pues obviamente fue también de las películas que despegaron. Entonces, para mí esa es la importancia que tenía María Félix en la pantalla grande. María Félix, el nombre de María Félix era un nombre sobre el de muchas personas, sobre el de muchos actores. A María Félix la invitaban a desayunar a Cuba, así, a desayunar, la invitaban de que si ibas a pasar por aquí, pasa y ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué te doy? O sea, ella me parece que estaba filmando una película en algún desierto, y entonces ella no podía consumir ahí la comida exótica que comía, y había gente que le mandaba aviones con caviar. O sea, María Félix tenía todo lo que en esa época, o sea, ahorita suena muy extravagante, a lo mejor muchas mujeres lo pueden llegar a tener, pero en ese momento era, yo creo que la única mujer que podía tener esos lujos, esa forma de ser, esa forma de comportarse,
y todo lo logró a través de su trabajo en el cine mexicano. Y es una mujer que nunca tuvo preparación actoral, ni artística, ni mucho menos. Pedro Armendáriz, una persona bastante importante en el cine mexicano en general. La dinastía de los Armendáriz fue uno de los nombres más prolíficos en esta época. María Félix, la misma María Félix decía que María Félix por una de sus películas fue denominada la devoradora de hombres, porque pues ella los hombres le iban y le venían. Pero ella lo mencionó en algún momento, Pedro Armendáriz era el único hombre que le imponía. Era el único hombre que al verlo, ella a lo mejor le podía bajar la mirada de que era un hombre demasiado imponente en su trabajo y en lo que hacía. Creo que Pedro Armendáriz fue una de las personas más profesionales y creo que podemos percibir lo imponente de su persona y de su actuación en todas las películas que hizo. Y creo que, pues sí, con justa razón es recordado porque sí, creo que es un hombre muy importante dentro de la industria cinematográfica mexicana de la época. Cantinflas, yo creo que Cantinflas es un ejemplo perfecto del personaje. A la gente le gustaban mucho los personajes, le encantaban los personajes. Cantinflas hizo un personaje para toda su vida y aunque en ciertos momentos a lo mejor se lo lograba quitar, ahorita en el argot mexicano existe la palabra cantinflear. O sea, gracias a que él trajo a esto mismo que estoy haciendo ahorita, el hablar y el decir, a lo mejor en algún momento no llegar a decir nada, Cantinflas lo creó y era parte de su personalidad. O sea, era una persona que muchos decían que a veces ni siquiera tenía diálogos. Él se paraba y hablaba y decía y la gente le seguía el rollo. Y entonces de él se decían muchas cosas, hay demasiadas cosas que se dice de él, entre ellas está esta frase mágica que es que Cantinflas era un amor, era todo lo mejor que podías conocer a una persona, pero Mario Moreno era un higadito, o sea, era una persona muy altanera, muy grosera, muy sangrona. Pero creo que Cantinflas, como el personaje de Cantinflas para la época de oro, pues simplemente podemos voltear a ver la cantidad de películas que existen de Cantinflas con el mismo personaje y creo que eso habla por sí mismo. La época de oro fue una época en el cine que era de adiestramiento y era políticamente correcta. Estaba regulada 100% por el gobierno, no se podía hablar de cosas que no estaban permitidas hablarse. Y es por eso que en la época de oro todas las películas, o básicamente todas, hablan de lo mismo, de ricos y pobres. Y mi querido maestro, el que me enseñó todo esto que sé, Jaime Aparicio, él me acuerdo que decía, otra película de jodidos, ¿no? Casi todas las películas del cine mexicano van de lo mismo, de gente pobre, de un amor, de un romance, de los hacendados ricos y los pordioseros, ¿no? Entonces era un cine de adiestramiento, era un cine políticamente correcto y Cantinflas era esta otra parte, la parte de la comedia, pero también su comedia entraba dentro de lo políticamente correcto. O sea, no puedo decir yo que no aportó, pero yo lo vería más como algo de entretenimiento porque no tenía absolutamente ninguna intención de generarte alguna reflexión o que te llegara algún mensaje. Era 100% entretenimiento porque estaba 100% regulado. No podías hablar del gobierno, no podías hablar de nada que no estuviera permitido justamente por el gobierno. Entonces yo creo que desde mi preparación pues no podría decir yo que aunque quisiera no podría y no hubiera sido Cantinflas porque no se lo hubieran permitido. Tintán es un personaje al que yo respeto mucho, es un actor al que yo respeto mucho porque justamente era un personaje muy inteligente, era realmente muy inteligente, era una persona muy inteligente, tan inteligente que en su época fue el único actor que trabajó para Disney, que fue la voz del oso Balú, y él personalmente fue a Disney, con el señor Walt Disney, a agradecerle la oportunidad de haber participado, y eso lo cuenta su hija en un blog que tiene de historias de Tintán. Pero él llegó a tanto, o sea, de verdad él llegó a tanto, logró tanto, y justamente este personaje que él tenía como del Pachuco, que creo que también estaba muy padre que nos trajera como esa cultura como chicana, como
de los Estados Unidos, como un poquito más gringa, pero traducida a México. Creo que fue muy interesante conocer personajes como Tintán, aparte de que sabemos que venía de una familia que era de los Valdés. Wow. Antonio Aguilar, ya para cuando se va casi terminando la época de oro, que era pues ya los 50, 60 más o menos, empiezan a salir, a tener más auge estas películas que ya enaltecían al charro mexicano, ¿no? Que ya era este hombre que cantaba, que andaba a caballo, que andaba en las haciendas, ese era el hombre modelo para seguir. Y entonces tenían un plus, justamente, que es lo que le pasó a Jorge Negrete, que el que tenía una voz para cantar, y el que tenía, si cantabas, si eras un charro, si eras actor, si eras guapo, pues lo tenías todo en ese momento en el cine mexicano. Antonio Aguilar fue parte de este tipo de actores y de este tipo de personajes que aparecían dentro del cine, pero creo que en su caso yo le admiro mucho que él pudo continuar a través de los años con su música. Podemos ver muchas películas de él que son muy buenas, pero Antonio Aguilar dejó un legado de músicos y hasta la fecha pues su familia sigue floreciendo, ¿no? Fíjate que Dolores del Río la comparaban mucho, y de hecho se inició un rumor que había una rivalidad con María Félix. Dolores del Río, en lo personal, o sea, yo creo que era una gran actriz. Ella nos vino a traer uno de los primeros éxitos de la época de oro del cine mexicano, de las películas exitosas, que fue María Candelaria. Pero en mi opinión personal, creo que Dolores del Río, como venía también de Hollywood, ella estuvo haciendo también cosas allá, se vino a México, sí tenía unas nociones como muy gringas de la mujer, porque nosotros podemos ver sus Adelitas. En María Candelaria la podemos ver como más refinada, o sea, más como modosita, más como... Y realmente las mujeres no eran así en México. Incluso María Félix, cuando le tocó hacer ese tipo de papeles, no era tan... Y era María Félix. Entonces, creo que Dolores del Río era una muy buena actriz, pero estaba muy agringada, o sea, sí venía con ideas muy gringas de las mujeres. Entonces, a lo mejor a mí no me machaba mucho con los papeles que se tenían en ese momento, pero pues también fue un hombre muy prolífico dentro del cine mexicano. Pedro Infante era, o sea, en cuanto a su personaje, sus personajes que tenía Pedro Infante en la vida real y en la actuación, era un amor. O sea, él caía bien, él era esta parte como del barrio, como la persona con la que nos podíamos o se podían identificar mucho más la gente. Cuando hizo a Pepe el Toro, no se diga, o sea, Pepe el Toro fue un ícono dentro de la sociedad mexicana, porque reflejaba pues este hombre con sentimientos, este hombre que lloraba, este hombre que era pobre, este hombre que batallaba, y a Pedro Infante le comprabas muy fácil ese papel, porque él era así, él era muy del pueblo, él era, en su vida real, él era tan así que nadie, absolutamente nadie de su familia se quedó con su fortuna. O sea, se la quitaron porque él no sabía ni contar su dinero. Entonces él no tenía ni idea del dinero que tenía. O sea, él pedía algo, se lo compraban, tenía coches, tenía riquezas, todo se lo administraba su manager, que era Arturo Matuc, solamente sé que se apellidaba Matuc, y en sus películas en la mayoría dice así, Matuc Producciones. Él fue el señor que se quedó con todas sus riquezas, pero nadie de su familia gozó de un solo peso cuando él se murió, porque él era muy así, él era su personalidad, él era muy del pueblo, muy inocente, muy así. Entonces creo que lo reflejaba muy bien en cuanto a sus personajes, sobre todo con Pepe el Toro. Nos mostró un poco acerca de este personaje hombre, masculino, con el que te identificabas muy fácilmente, a diferencia de Jorge Negrete. Yo creo que en mi opinión hay tres puntas que realzan el cine mexicano. La primera fue evidentemente la época de oro,
De ahí nos vamos a los 70s. Los 70s tuvieron una época maravillosa para el cine mexicano, maravillosa, porque por primera vez se pudieron hablar de temas sin tapujos, sin censura, y que bueno, gracias a eso también nació pues, las ficheras, pero a la par de las ficheras, pues nace también este cine que habla, están las Poquianchis, esta Canoa, este tipo de películas que hablaban de una realidad cruda que jamás habíamos visto en la pantalla. O sea, después de haber visto romances y pobrezas y riquezas, por primera vez podemos ver un México sangriento, un México violento, un México de historias que pasaban en los periódicos en la nota roja y las hacían películas. Ahí nace un director importante como es Felipe Casals, que él se dedicó a realzar ese cine mexicano. De ahí el siguiente repunte es en los años 2000, que es cuando sale Amores Perros, Amarte Duele, Perfume de Violetas, que vuelve a tener otra vez tocar este tipo de temas y vuelven a salir películas, El crimen del padre Amaro, que vuelven a tocar temas que nos llevan a cuestionarnos, a reflexionar, a pensar cosas, a quedarnos como en shock de ver toda esa realidad. Entonces yo creo que en cuanto a eso, pues sí aportó un poco a voltear a ver la realidad de México, de cómo era un poco este tipo de cine. Y yo creo que en la actualidad lo que pasó no es que dejó de haber buen cine mexicano. O sea, para mí nunca ha dejado de existir buen cine mexicano. Creo que dejó de existir el apoyo al cine mexicano, porque películas mexicanas hay muchas muy buenas. Digo, ya no se hacen como antes, pero lo único que vemos en la tele pues es puro comercial, ¿no? Pero realmente es cuestión, no es tarea de nosotros buscar y apoyar. Quiero hacer aquí un comercial que no me pertenece, pero aquí en Aguascalientes se acaba de abrir una sala alternativa de cine que se llama Nubo, está aquí en la calle Madero. Ahí se proyectan películas de este tipo que son pues independientes, porque obviamente el IMCINE y estas estancias de gobierno ya no apoyan como antes la cinematografía mexicana, pero películas mexicanas, cine mexicano importante y que te deja realmente algo bueno, todavía existe. Yo creo que lo único que falta es apoyarlo, buscarlo y levantarlo. Pues primero muchas gracias a ustedes por la entrevista. Mis redes sociales me pueden seguir en Instagram como zamorano.aleja y sobre todo síganme en TikTok, también estoy como zamorano.aleja porque ahí pues básicamente todo mi TikTok se trata de cine mexicano y hay muchas recomendaciones. Si quieren conocer o ver alguna de estas películas de las que hablo, ahí recomiendo y hablo de todo este tipo de cosas. Muchas gracias.